Es para nosotros un honor tener a Luis Donis de Radio Viejo acá. ¿Cómo estás? Bien, no, el gusto es mío. Gracias por recibirme aquí en su... Bueno, empezando porque tal vez es la imagen del cuando uno está patojito, ¿me entendés? Pero nosotros ya tenemos ahí ya largo recorrido y cada vez nos va más el nombre. Además de que sí, las responsabilidades de tener una banda... imagínate que de jovencito yo era el que se encargaba también de los negocios y de hacer rentable la banda. Lo que pasa es que uno creció escuchando una cerveza más, whisky, tequila y al final y una mujer más, una chavas son excesos y todo, pero no, sos bastante más tranquilo como uno lo piensa. No, pues bueno, pues sí, ahí vamos, pero tampoco no creas que todo fue así. Hay épocas. Pero hay gente que dice que sí, por lo menos en tu época sí fuiste algo rockstar. Pues no sé. Bueno, rockstar sí podría caber, pero del tercer mundo. Sí, rockstar de pana, de la antigua, de la zona 10, o sea... Mira, yo pienso que más que todo lo del personaje para llamar la atención, que es algo que hablamos con Ricardo Andrade. Ajá. Pues si te das cuenta, Ricardo Andrade era un personaje y lo mirabas en la calle y sabías que iba con la greñona esa que tenía. Y lentes rojos, lentes oscuros. Pero es que vos tenés la gran ventaja, y contanos si lo heredaste de tu papá, de tu mamá, que sos un chavo alto, grande, galán y todo. Bueno, pues ahí eso fue lo que nos dio Dios, ¿verdad? Y ahí vamos, pero la cuestión es... En cierta manera, como lo que te decía del personaje, es también llevar un poco la bandera y no esconderlo, ¿me entiendes? Sino que estar uno orgulloso de lo que es, con ganas de decir aquí estamos y somos, pues en ese rato éramos la juventud guatemalteca queriendo expresarse y no teníamos ningún empacho en dar la cara ante la sociedad guatemalteca y si se podía, ante el mundo, ¿verdad? Qué chilero. ¿Y qué edad tenías cuando empezaste con Radio Viejo, Luis? Sí tenía como 17, 18 años. Estabas bien chavito. Sí. En el colegio. De cabal en la transición esa del colegio a la universidad, ¿verdad? Pero los cuates de Radio Viejo no eran del colegio. No. ¿Cómo los conociste? Fíjate que los conocí por parte... Bueno, el Willy sí estudié con él desde básico. ¿Willy quién es? El bataquero. El bataquero. Ajá. El bajito. No. El bajo es el otro, el que se toca. Ah, y la guitarra es otra banda. Es otra banda. Perdón. Disculpalo, así es aquel bus. Guasita así de tío, perdón. Sí, bueno, además que tal vez puede darse confusión porque pues también han pasado varios line-up por Radio Viejo. Pero estamos hablando es que fácil has cambiado alineación 5 veces. Sí, y de hecho en Estados Unidos trabajamos con otra alineación. Ok. ¿Verdad? Pues para hacerlo todo más posible, ¿verdad? Pero en esos días, pues con Willy... Yo escuchaba música desde que soy niñito. Mi tío, tremendo rockerazo también. Ahí en la radiola de mi abuela estaban los discos de Los Panchos y del Marimbón Pérez, que no puede faltar en todo hogar guatemalteco. Y también estaban los de Santana, Creedence y los Beatles, vamos. Entonces yo escuchaba eso desde que mamaba teta. Claro. Y entonces, bueno, de ahí pues el tiempo fue pasando y en la adolescencia, cuando estudiaba básicos, estaba yo en una kermés. Y estaba sonando, imagínate que estaba de moda la canción Whip Me Up Before You Go. Imagínate qué días estamos hablando. La prehistoria. Estamos hablando, no me estás preguntando, pero ese será el año 85, ¿no? 85. 83 más bien, creo. Por ahí va queriendo, ¿va? Wake me up. O por 85, la verdad que no voy con el tiempo para atrás, pero por ahí. Por ahí vamos. Para que se den una idea. Y vos ya andabas güiro así, ya tenías buscando chavitas, o sea, ya no eras un niño. Ahí tal vez todavía no estaba tan concentrado en esos rubros. Ok. Pero entonces fíjate que se para la música. Así. Porque siempre le he puesto asunto a la música, ya lo trae uno. Claro. ¿Y por qué habrán quitado la música? Esa canción tan bonita. Y en eso empieza. Bueno, las discos todavía ponía rocomba. Sí. Y se me paró el pelo que aún tenía. Claro. Pero mira, ¿y en esa época cómo usabas el pelo? Así pregunta, porque yo ya te conocí así. ¿Eras colocho? No. Más o menos, pero sí tenía el pelo muy delgadito, pero la intención cuando me creció es tenerlo así tipo el de The Cure. Vos querías ser así, Robert Smith. Todos querían ser. Mi adolescencia fue de ver así. Querer ser The Cure, porque si vos miras a la Mara de Soda Stereo en esa época, también quería ser The Cure. Si miras a Caifanes, también quería ser The Cure. Miras a la Mara de The Cure afectó mucho. Toda esa Mara, sí. ¿Todos querían ser The Cure o todos querían ser Depeche Mode? Sí. Dependiendo de qué tantas drogas te hubieras zampado. Quería ser o The Cure o Depeche Mode. Iba variando. The Cure influyó un montón en el rock en español.
Sí, en el rock mundial, va. Sí, no, bueno, pues, pero en el rock en español es que qué pena, y no, hablemos, va, eso es muy, muy personal. Yo todos los viernes todavía pongo Friday I'm in Love. Todos los viernes escucho para echarte así. Todos los viernes y me vuelvo a sentir adolescente, me vuelvo a sentir adulto y el viejo que soy ahora. Sí. Todos los viernes escucho Friday I'm in Love de The Cure. Y fíjate, todos. Y fíjate que eso que estás diciendo además sirve como para también explicar el concepto de por qué le pusimos que ver la canción Radio Viejo. La canción, el nombre del grupo Radio Viejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cabalmente es esa sensación. Es el tiempo ha pasado, pero vos escuchás esa rola y te volvés a sentir jovencito. Sí. Como el radio que está ahí y lo sintonizás y estás sacándolo de ahora. Pero que te retrotrae. Y de ahí viene Radio Viejo. Pero fíjate que lo curioso está que nosotros éramos conscientes de que íbamos a envejecer, cosa que no muchos grupos, porque nosotros nos decían, el nombre está un poco ridículo, ustedes son jóvenes, ni son niños, ¿por qué se ponen ese nombre? Pero vamos a estar viejos y ahorita estoy contento porque cada vez me combina más el nombre. El nombre cada vez te va. Cada vez pega más. Exactamente. Mira, pues, y empezaste con aquel en la batería. Sí. ¿Quién es más? Entonces estaba el Willy, pero entonces la cosa que la canción de AC/DC, y entonces yo me fui a la cabina de donde estaban poniendo la música ahí para que eran aquellas bocinas de trompeta, ¿entendés? En el patio. Y llegué ahí a la cabina del instituto y ¿quién puso esa canción? Y yo, bro, qué sé qué. Y ahí nos juntábamos a escuchar música y nuestro sueño era hacer una banda y aquel compraba revistas y por ejemplo, para mis 15 años lo que yo le pedía a mis viejos es mi tocadiscos pues, para poder poner música. Para poner rolas. Eso quiero, ¿entendés? Y ahí conseguíamos discos y cassettes que cabalmente estábamos platicando con el Bati de los cassettes, que esos, era un cuadrito que tenía sus tocadiscos y sus dos caseteras, ¿no? Para grabar, ya era integrado todo. Para grabar y ahí entre cassette y cassette. Saber qué endeudada se pegaron los papás. Que se podía grabar uno de caseta al otro cassette, ¿verdad? De caseta a cassette y del radio. Del disco al cassette también. Del disco al cassette. Esa ya estaba muy... De verdad se podía. No, pero y eso bueno, el radio, ¿va? Que esa típica, ¿verdad? Esa del uno disco. Le grababa así la canción al ser amado de la radio al cassette, ¿verdad? Te dedico contigo volar. Pero le daba una gran intro así el ¿quién estaba en esa época? Y George Teque no se callaba, ¿va? ¡Ya cállate, Teque, mi rola, hombre! Ya yo Teque. Deja cantar a Luigi, hombre. Sí. Pues entonces ahí fue donde conocimos a Willy, ¿verdad? Y con aquel pues que motivo queríamos hacer. Y ahí crecimos en esta cuestión porque un poco venía a ser de dónde viene uno rock and rollero, ¿verdad? Entonces ahí ya escuchábamos de todo, ya pudimos como pues analizar más que solo lo que te dieran en la radio, sino que también lo que había más. Consumir ya de cassettes, ¿verdad? Viene un amigo que su familia era evangélico, ¿verdad? Y un su tío que estaba en Estados Unidos le manda un cassette, ¿verdad? Entonces dice, pues, como miro que ustedes son rockeros, ¿verdad? Aquí les dejo este cassette porque mi mamá si me lo mira me lo va a quemar. Hasta eso, ¿no? Y cada vez el Live After Death de Iron Maiden. Willy, y voy a oírlo con el Willy. Claro. Y es un secreto también que, bueno, mi viejito lastimosamente ya me mira desde el cielo, ¿va? Pero mi mami no creo que vaya a ver, pero una vez yo quebré el sillón así como brincando, ¿me entendés? Poniendo el musicón. Sí, pues rockeando y todo y mochando y mocos. Y entonces yo cuando llegaron mis papás, ¿qué pasó? No, me senté y se quebró, estos de ya mala muy calidad. Viejos. Y lo que va, y con aquel empezaste la banda, ¿y quiénes vinieron después? Guitarra, bajo, ¿cómo fue eso? Sí, va, entonces, porque la cuestión es cómo los conocí, entonces de ahí pues, te vas haciendo como que la fama, que estos son los que están hablando siempre de música. Entonces un amigo en común con los otros compañeros que hicimos el grupo, nos dijo que iba a hacer una actividad en un grupo católico que se llama Eje, que queda ahí en la iglesia del Guarda. Ya. Sí. Entonces la idea de aquel era cantar canciones pop, porque ahí estaba haciendo el boom del rock en español. ¿Va? Y entonces cantar canciones que estaban pegando y aquel pues quería que se le cambiaran letras porque se iba a celebrar el cumpleaños de Don Bosco, ¿no? Algo así. Sí, pues. Y entonces, me acuerdo que Hugo Figueroa se llama el amigo, buena onda. Aquel le cambió la letra a una canción de Miguel Ríos que se llama Bienvenidos. Ajá, bienvenidos. Bueno, a los hijos del Señor. Entonces era para que tropicalizarla así a la religión. Así, exactamente. Y entonces pues nos presentó a José Manuel y a Giovanni, que fueron el tecladista y el guitarrista con el que después hicimos el grupo para hacer ese evento.
Entonces sacamos adelante ese evento, aunque la verdad que la única que le cambiamos letras fue la que él cambió, pues ya de ahí las cantamos como las que eran normales, ¿verdad? Ajá. Y entonces pues así hicimos el grupo. Me acuerdo que no teníamos nombre y así, oye, ¿cómo le ponemos? Y que no sé qué hacemos, ¿verdad? Y ahí cabal fue cuando se escogió Radio Viejo, que el Willy conocía a alguien que estudiaba con él en la escuela de educación musical y se lo trajo y aquel paró tocando el bajo, que es el Toto, ¿verdad? Que también en paz descanse. Aquel fue que se le ocurrió el nombre de Radio Viejo entre un montón de nombres que dijimos. Porque dijimos un montón. ¿Te acordás de algún otro? A ver, cortocircuito. La típica va que le ponen así. Frecuencia alterna. Le ponen así. Electroshock, una mierda así. Ya sé, y nunca falta el pisado que se cree el dueño de la idea. Yo tengo una buena muchacha, pongámosle 48 voltios. No, ese pega mucha. Que la frecuencia alterna, brujería. No, hay una banda que se llama Brujería, por cierto. Nunca falta el que pongámosle, y lo primero que empieza a ver, pongámosle PlayStation, ese va a pegar. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, entre cualquier cosa, yo me fui pensando así, bueno, todos los nombres, y la verdad que Radio Viejo. Y empecé a hacer como el análisis ese de que pues a la verdad que, imagínate, pues estábamos hablando del 89. Puta. Va, entonces, viendo así para atrás, ¿verdad? ¿Qué implica rebeldía, juventud y rock and roll? Un Cadillac. Va, pero ya estaban los fabulosos Cadillac. Y pues el radio, ¿entendés? El radio. Y si te das cuenta hasta la fecha, hasta en chivas futuristas, como cuando Queen quiso poner la ciudad de Metrópolis en su video de Radio Gaga, que supuestamente es el futuro. Sí. Hay un Radio Viejo. Radio Viejo. El Radio Viejo. Y ha perdurado el Radio Viejo. Sí. Y ahí está sonando todavía, aquí estamos todavía. Sí, y ya me imagino a Luis cuando mira esas referencias, ya ahí está pisado, ya. Sí. Todos lados estoy. Yo les dije, ahí está el Radio Viejo. Bien, ¿se dan cuenta? No me creían. Y quebré el sillón, pero no me creían. Ahí está el Radio Viejo. Sí. Entonces, mira, Luis, y siempre te gustó cantar, venís de familia que cantaban, o cómo empezó la onda. Bueno, mi viejito sí le gustaba el musicón, que es el rock and rollero, los Beatles y la al igual que mi tío. Pero es que de eso a que cantes. Exactamente. Pero tu papá nunca se dedicó ¿a qué se dedicaba tu papá? Mi papá trabajaba en una empresa normal. Haciendo el mantenimiento con ingenieros y echando punta aquel. Y mi mami era le gustaba ya los cantantes grandes de los 70s, ¿verdad? Que los grandes cantantes en español, Camilo Sesto, José, Rafael, que grandes temas con grandes cantantes y grandes composiciones, ¿verdad? Esa rola que me llega a mí, con la que me pongo a tomar, esa queda la de Como yo te amo. Como yo te amo, convéncete. Sí, es una rolona. Y Rafael, que solo estilacho. Nadie te amará. Y uno le cantaba así, al ser amado. Uno la escribía, loco, en hoja así de líneas, con lapicero azul. Para ti, Fernanda. Y empezabas a escribir. Y a mi mami también le gustaba mucho Queen. No te creo. Sí. Qué bandona Queen va. Sí. Queen es espectacular. Qué bandona. Sí, pero si te das cuenta, entonces aquí es un poco más como Broadway, ¿no? Por ahí. Porque Queen no deja de ser Don't Stop Me Now. Sí, bailan. Tiene ese rollo. Sí. Que también va de la mano un poco con el asunto de los grandes cantantes que vienen haciendo un poquito kitsch, le dicen a ese tipo de moda. Entonces es un poco... en cambio, mi viejo con los Beatles y todo, su gusto musical era un poco más garage, ¿no? Bueno, buenísimo. Entonces, eso sí. Y mi tío, que te digo que los críes, que aquel fue una gran influencia. Pues entonces, cuando me dieron ganas a mí de cantar, entonces a mí el musicón siempre me gustó. ¿Va? Y como que como que rapidito entendía acerca como del mood, ¿verdad? Que como el soundtrack que te pone a tu momento presente. Ya. Entonces, me acuerdo yo que ya estudiaba en la escuelita de primaria. Yo estudiaba en un colegio que se llama San José de la Encarnación, en Villacanales. ¿En Villacanales? Sí, yo vivía en Villanueva, una colonia de Villanueva, y me iba en bus para Villacanales. Entonces, pero yo me cambié, o sea, me fui a vivir ahí. Yo entré al cuarto primaria, ¿verdad? Y haciendo amiguitos nuevos. Y en el bus va una monjita, una señora ya viejita, una ancianita, y el señor que manejaba el bus y nosotros. Pero entonces yo así como que, hola, ¿cómo estás? No se puede andar en el bus. Luego saqué mi pan, man. No se puede comer en el bus.
Y dices, vamos a sacar un libro. No se puede entonces nada se puede hacer. No se podía hacer nada. Y era como un montón de tiempo, vamos. Entonces, la verdad que no sé cómo se interpretó mis quejas, ¿no? Pero la verdad que siempre he sido un poco revolucionario también. Ok. ¿Verdad? Así como no te dejas. Sí, exacto. Pero porque, o sea, que quiero saber, como diría, why, Mr. Anderson? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan hacer nada? Sí, o sea, y me platiqué con todos y como que los otros entendieron como que había que hacer algo. Entonces, fíjate que un día íbamos así, de repente nadie le empezó a hacer caso a la monjita. Pero fue no fue que nos pusimos, tal día vamos a hacer. No, sino que de repente, como por estarse así preguntando, y la verdad que todos, entonces un día ya nadie le hizo caso. Ya era un motín eso. Era un motín. Y entonces al día siguiente no me dejaron subir al bus, mi mamá fue con ella, entonces estaba ahí la directora, que la directora es una monja que la miras y te pones firme. Y entonces dice, mire que tal vez vayamos a expulsar a su hijo porque no sé qué. Y entonces mi mamá, yo así, y en eso mi mamá, pero es un niño, ¿me entendés? Tiene buenas notas, es un niño bueno, no molesta. Ajá. Lo que pasa es que tampoco usted tiene que entender que 1 hora ahí sentado sin hacer nada, ¿no? O sea, algo tienes que hacer. Algo tienes que hacer, pues va. Entonces, pero comer en el bus porque el bus ensucia. Bueno, entonces comer no. Pero leer sí, cantar. Pero que platiquen. Ajá. Le dice mi mamá. Entonces mi mamá, eso yo lo tomo porque es claro, porque me reivindicó. Tu mamá te dio la razón. Me empoderó en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que, pues cabal, o sea, ¿cómo es que usted no va? Entonces se cambiaron las reglas, ¿verdad? Lo logramos. Lograste. Ganó el señor Radio Viejo. Lo logramos, ¿verdad? Porque no fui solo yo. Entonces, nos sentamos en el bus y todo así. Bueno, entonces ahora pueden hablar y leer no se los recomendamos porque les puede dar náusea. Comer no, porque ensucian el bus y sale caro limpiar. Que eso tiene sentido. Va. Coman antes, va. Pero hablar sí. Entonces todos nos estábamos viendo y ahora qué hacemos. Y como los muchachos nadie había qué hacer, digo, ven, claridad. Llega ya. Claridad. No vuelvas a esclavitud. No vuelvas a esclavitud. Es una linda rola. Buena rola. Me llega. Y no, además estoy hablando que yo tenía 9, 10 años. ¿Sí, un niño, ¿no? Y la rola me sigue gustando, pues, pero para que poneros en contexto. Estamos hablando que ayer era el año 80. Ponete, la verdad que para las fechas ahorita tendría que hacer cuentas con calculadora. Ajá. Pero entonces ahí me empecé a dar cuenta que entonces todos se acercaron a mí y me pidieron otra rola. Al siguiente día, no, y cantate ahora, ya te aprendiste. ¿En serio? Sí. Entonces ya yo sentado así hasta atrás y mis compañeritos así rodeándome, pidiéndome rolas. Y ellos también cantando, pero yo era el que se sabía las rolas y el que tenía... El pop de ese momento. Tenía sentido del tono y del tiempo, ¿no? O sea, porque yo lo puedo cantar sin que me des el tono, ¿eh? Como exacto. Ahorita, ven, claridad. Entonces ahí subí el tono. Entonces eso ya lo traes, ¿no? Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor. Buena rola. No, nunca me imaginé que le fuera a gustar Claridad a Luis. Mira, así empezó. Qué loco. Sí. Bueno, pero eso fue antes de lo que te contaba. Entonces, de ahí fue ya en básicos fue el reencuentro con AC/DC y Iron Maiden con el rockón. Es que un adolescente ahí donde conoce el rock uno. Sí, es donde exactamente. Yo lo tenía mamado desde niño, ¿va? Pero entonces te encontrás con ya 15, 16 años y entonces ya como diríamos, entonces ya se te... Claro. Ya empieza uno a las hormonas. Y ya, aparte que también si escuchaba rock, era sinónimo también de que ya te tenían que respetar y ya te mirabas así más varón y todo. Y yo me acuerdo que uno se empieza a separar de los demás en la adolescencia cuando toda la mara escucha cierta onda y vos llegas así con algo y escuché Korn, yo escuché Marilyn Manson, o sea, Limp Bizkit, como que en mi época fue la mara que empezó a escuchar algo muy fuera de lo que sonaba en la radio. El rock te da misterio. Sí, te da personalidad. Yo traje una nueva banda y ponía allá toda la mara a evangelizar con esa nueva banda. Exacto. Y también porque el pop era lo que todo. No, el rock, entonces toda la manera tenía así como y cabalmente ya las chicas así como, ay, qué raro. Ajá.
Le gustaba así el chico malo siempre, ¿va? Sí, así como, esa mierda suena en la sideral, ¿va? No, ya aquí tengo así va. Sí, okay. Quisiera tener fotos, por ejemplo, cuando ahorita que dijiste eso, tuve la imagen de cuando yo entré a la U. Ya estaba yo empezando. ¿Y a qué entraste a la U? A ingeniería en electrónica. No mames. Sí. En San Carlos. En la San Charles. Muy bien, muy bien. Sí. Yo me gradué en el Fishman. De perito en electrónica. En electrónica y bachiller industrial. Estás en la tarde también, en la mañana y en la tarde, sí. Y ahí sí le atinas a los números. Y sos un tipo que analiza mucho, ¿no? Pues sí. Tampoco no, pero sí. Además, siempre me ha gustado aprender. Entras ingeniería, el bautizo, mate 1, física. He estudiado filosofía. A mí me gusta también, sí. Siempre... Bueno, y en ingeniería que uno lleva filosofía de la ciencia, ¿te acuerdas en los primeros semestres, no? Sí. Bueno, pero no me terminé de graduar porque pues ahí ya estaba el grupo así funcionando y la verdad que me empecé a perder atención a eso. Y ahí pienso yo que tal vez hubiera estudiado algo un poco más... Más artístico. Literario. Más artístico o de negocios para la música, pero la verdad que las opciones eran bien poquitas. Es que ahora la Mara estudia en Berkeley que la licenciatura en no sé qué, pero en esos tiempos música, no había te enseñan a monetizar. Exacto, te enseñan al negocio. Ajá. En cambio, en esa época era muy empírico todo. Pues. El arte del negocio musical y ahí. Exacto. No, y imagínate que yo estudié electrónica cabalmente como con lo más cercano a que yo miraba de los instrumentos musicales, pues más que porque la electrónica me parece. Y desarmaste el tocadiscos que te regalaron. Sí, no sé si se pueden decir malas palabras, pero la verdad que hice mierda varias. En esa búsqueda hiciste mierda un montón de cosas. Arreglar bocinas y más la chingaba uno. Huevos. Sí. Que tu mamá te decía, medio suena, lo tocabas vos y ya no sonaba nada, lo terminabas de chingar. Y también, ya conociéndome, ya ahorita viendo para atrás, pues soy alguien que de cierta manera me frustra un poco rápido. Entonces, porque también por eso no estudié música. Bueno, yo me ponía así, entonces la solfa y todo eso. Acabamos esta rola, ¡ya! Mira, y guitarra aprendiste así ya. a lo Van Damme, entonces, al oído. Sí, la guitarra la aprendí viendo a mis compañeros. Yo cuando fundamos el grupo no sabía tocar nada. Eras el cantante. Sí, era. Y ahí te fuiste. Sí. ¿Y cuál fue la primera canción? Si ya nos adelantamos allá al grupo, ¿cuál fue la primera canción de Radio Viejo que sentís que te gustó, que les pegó? ¿Cuál fue la primera canción que quisieras que se te ocurra en este momento? Bueno, la primera canción que hice seriamente la hice con Giovanni. Es una canción que está en el claroscuro, que por cierto es un tremendo hit. Giovanni es el guitarrista. Era el guitarrista, sí. Sí, ese man lo conocimos en un evento. Sí, lo conocimos en un evento hace poco. Buenísima onda. ¿Pero no están peleados? No. Cacho. Yo de mi parte no, ¿me entiendes? No te vas a balear. No, pero aquel es que es un personaje, pero sí es un buen patón. No, nosotros lo conocimos fuimos a un cumpleaños y el músico del cumpleaños era él. Entonces, pues la mala muchacha conocen, él fue el guitarrista Radio Viejo, entonces lo fuimos a saludar, pero el man es cabrón porque canta, tiene como una pista y se echa la lira. Mira, y todo. Giovanni es de las personas más talentosas que he visto yo para la guitarra. O sea, aquel es alguien que la guitarra es como su brazo. Una extensión de él. Es una extensión de él y más que todo en la guitarra armónica. Cabrón. ¿Verdad? O sea, que más que para hacer solos, que también podía, por supuesto. Pero es de esta gente que te puede hacer... Te acompaña. Sí, pues, como, por ejemplo, como la base de lo del bossa nova, para que te imagines la facilidad que tiene aquel. Entonces aquel oía, y porque yo lo vi crecer también. O sea, lo vi crecer como músico, porque él también... Fueron aprendiendo juntos, ¿no? Exactamente. Entonces yo lo vi cuando empezó y lo vi cuando aquel descubrió Pink Floyd, por ejemplo. Bueno, los dos descubrieron Pink Floyd, pero yo él como guitarrista cuando vio a David Gilmour. Aquel cayó de rodillas. A huevos. Dijo, aquí está mi padre. Hoy conocí a mi tata. Hoy conocí a mi mero tata. Hoy conocí a mi padre. Y mirás, porque es una persona tan talentosa, como fue cuestión de minutos de absorción, ¿no? Vio cómo lo hizo y aquel, oh my God. Él fue el primer guitarrista de Radio Viejo. Sí. Hasta que él hizo el claroscuro. Hicimos muchas rolas juntos. Hasta una etapa allí, porque yo recuerdo el Feria Paraíso. Ese lo sacaste ya con... Ese estaba... No, él también. ¿Él estaba ahí? Él también. Y estaba Miki. Miki fue en el Libre. Miki estaba en el Libre, es cierto. Pues después cambiaste a Miki. Sí, se salió Giovanni. Y a su hermano. No, se salió Giovanni y se salió José Manuel, que era el que tocaba el teclado. Ok. Que fue a partir de eso, de lo de la zona 8 que les conté. Y de ahí pues hicimos
Bueno, la verdad que fue lindo, fue una cuestión de y sí, pues, la gente que no pasamos y no sabíamos ni tocar juntos, ensayábamos así en la sala de aquel, y la batería era un tune, las guitarras eran así acústicas, y de ahí comprar la batería del Willy. Nos la vendió Lenín Fernández, que en paz descanse, de Alush, que la tenía debajo de una pila. ¿Y cómo es eso que entre que compraron instrumentos, en que ensayaban, en que les costaba, que daban conciertos, que grabaron un disco, que grabamos otro, que se va uno, se va otro? Se va la vida, ¿no? O sea, yo a veces lo puedo reflexionar. Yo tenía 15, 16 años y decía, me gusta la música, me gusta la radio, me gusta hacer esto. Y como que parpadeas y puta, pasaron 20 años, ¿va? Es que así, no, y además ahorita ya unos 50, ¿verdad? Cuando te miras para atrás y es que si uno se pone a hacer cuentas, va, imagínate que de los tipos que estamos hablando, yo decía 30 años antes, cuando yo estaba escuchando The Cure, el 84, ponete. 30 años antes era tiempo de por ejemplo, Love Me Tender, Love Me True, Never. Sí. Y 30 años antes de ahorita era Nirvana, mano. A huevos, sí. O sea que para un güiro que está ahorita, Nirvana es el Elvis Presley para mí. A huevos, sí, totalmente. Pero qué interesante, ¿no? Y en un parpadear, Bad Bunny va a ser el viejo hace 30 años, pues. Para los chavitos de ahorita, que están naciendo ahorita. Piénsenlo. ¿Cómo va cambiando todo? Sí. Va. Y entonces la primera rola que les pegó a ustedes, ¿cuál fue? Bueno, la primera rola que hicimos fue esa. ¿Cuál? Esa de ¿Por qué no? O sea, porque no pudimos ser más que amigos, algo especial. Y que si te das cuenta, ¿por qué no? Eso tiene todo el estilo de Giovanni como compositor, porque lo hicimos juntos, ¿verdad? Ajá. Y las notas, si te das cuenta. Sí, dramaticona. Y es una canción que tiene todo el estilo de esos grandes cantantes de los 70, si te das cuenta. Es una canción que pudiera cantar Sandro. Eso te iba a decir yo, que parece como que es de Rafael. ¿Por qué no? Ese es el de los tracks más melancólicos del claroscuro. Por supuesto, sí. Vos, qué pena, y se me sale lo fan, pero es que lo que pasa es que somos muy fan de Radio Viejo, de muchos músicos de Guate, tanto en la radio como lo que hemos hecho nosotros también, que es muy ambientado por ustedes. Y que George Tech en la Metro Estéreo también, yo no sé si él salía con una chava casada o salía con no sé qué vergueo tenía el sentimental, pero él hizo famoso Ángel de Radio Viejo. Ese cerote la puso hasta que se cansó, que chingó el disco, y después iba a comprar otro y chingó el disco. Y o sea, ¿le pasaron sus varas a ustedes? No. Hubiéramos querido para ayudar a Tekken, por supuesto. No. Sí, pero tampoco. No, es que antes teníamos. Nadie tenía. También, o sea, no es chingadera, pero antes también sí se oía mucho que las bandas tenían que soltar al grito pero en otro ecosistema aquí, puta, no tenía ni el locutor. Chupar, va. Ajá. Ponle esta verga, pues, y nos ponen lo más que pasaba, le van su menú así de hamburguesa y papas. No, pero fíjate que lo que pasó también es que ahí hay una revolución también. O sea, el movimiento de rock en Guatemala es revolucionario. Totalmente. En el sentido de que, y por eso te digo que como toda cuestión revolucionaria, pero no lo digo revolucionaria en el sentido así como que nada más, porque puede venir de... No, porque era cambiar un status quo ya establecido, ¿no? Exactamente, y como cambiar lo que haya que cambiar, ¿va? Porque pues, por supuesto que también hay que conservar lo que hay que conservar y cambiar lo que hay que cambiar, pero fue revolucionaria en el sentido de que mágicamente, así como fue pasando lo de los que les contaba en el bus, también así fue pasando de que conforme fuimos nosotros cantando, digo nosotros pues porque es de lo que yo soy testigo, ¿eh? O sea, yo como testigo, vi como la implicación de cada vez más personas de diferentes tipos de ambientes, porque por ejemplo, obviamente personajes claves dentro de que esto pasara están los músicos, los escritores de canciones, ¿verdad? Claro. Está la gente que hacía conciertos, los locutores, la gente de los programas. Y la guinda del pastel es los fans. Sí, la mara que tenía que consumir lo que hacen los grupos. Entonces, esa cuestión, lo mirás que pasa como una cuestión casi como mágica. Pues, al final de cuentas, como el universo es que se fueron conectando varias cuestiones. Nuestro Radio Viejo tiene, y pienso que tenemos una historia interesante que contar en el sentido de que nosotros Alush Nahual ya estaba consolidado y Alush Nahual, ¿verdad? Ya llevaba como 10, ya una década, ¿verdad? Y nosotros salimos como 3-5 años antes de todo el movimiento con tendencias al grunge.
si notas, y eso lo estaba platicando con unos amigos, Ricardo Andrade, Estrés, Radio Viejo, teníamos más influencia de rock en español. Sí. O sea, ¿sí? ¿va? Si lo conectas con algo europeo, tenía el matiz como el prisma del rock en español antes de que llegara a nosotros. The Cure, Soda Stereo. Ajá. Si vos pones lo que sonaba en México como Los Amantes de Lola y eso, y lo comparás con lo que hacían ellos, ya sonaba muy similar. Exactamente. Sonaba muy similar. En cambio, por ejemplo, ya los que salieron 3-5 años después, que serían Bohemia, La Tona, ya tienen una escuela un poco más Seattle. Ya te entendí. Yo creo que lo que aquellos hacían al inicio era muy Caifanes, Los Amantes de Lola, el Tri. Sí. Y lo que vino después ya era muy MTV. Sí. O sea, si lo querés separar como buscando algún fundamento antropológico de cómo sonaba esa mara. Radio Viejo es Duncan Du, Hombres G, Hombres G, Soda Stereo. ¿Cómo se llama? Los Auténticos Decadentes. Sí, bueno, tal vez ahí eso fue un poquito después porque además ya es un poco más latín. Sí. ¿Va? Nosotros, Radio Viejo es un poquito más punk, como origen. Después de que los Hombres G nos quedaba re bien, ¿no? Y eso por ahí, ese sonido. ¿Sí te cobereaste alguna vez algunas de...? Bueno, todas esas canciones están cobereando todo el mundo. Nosotros nos empezamos a coberear en gitano aquí en la zona 10. Claro. Ustedes nunca vieron hablar de gitano. No, es que ahí no llegamos a esa edad, no nos da. No, sí está. Eso es de mis contemporáneos, ¿verdad? Pero, mira, pues estaba, porque casi no habían bares abiertos en Guatemala y era difícil hacer cualquier cosa. Estábamos en guerra, además. Claro, en la época de la guerrilla fuerte. Sí, y estaba Calúa, que era una discoteca así como la más... Ajá. Y ahí había un corredorcito y entrabas a Gitano. Gitano era un lugar así como medio... Bohemión. Y vendían las cervezas así en yarda. Ahí se inventaron. Nosotros pensamos que era nuevo eso, pero eso ya era viejo. Una vieja maña. Una vieja confiable. Una vieja maña. Y fíjate que tenían un grupo ellos que tocaban como los Gypsy Kings. Famosísimo aquí en esas épocas, que se llamaba Unicornio. Ajá. Los Gypsy Kings también. No, esos son los meros padres. Lindísimo. Va. Pero entonces, en eso, nosotros porque ensayábamos, ya no teníamos dónde tocar y medio hacíamos cositas, pero era así de vez en cuando. Entonces fuimos a audicionar ahí para tocar en Gitano y nos contrataron, man. Y nosotros sin chiva, ¿no? Entonces lo que nos pagaban nos servía para alquilar los instrumentos con los que tocábamos ahí. Pero entonces ahí coberábamos en algún lugar de un gran país. El temblor. Ya. Despiértame cuando pase el temblor. Imagínate, te quiero de los Hombres G. Y ya empezábamos a tocar Ángel y una cerveza más. Entonces nuestro primer hit presencial es una cerveza más. El primer hit presencial de Radio Viejo. Sí, o sea, porque no la pedían. Y antes de entrar en el bar, brother, con yardas. Sí, ya. Tócate la cerveza, una cerveza. No te creo. Sí. Después de una yarda de esa cerveza, ya no es el mismo. No, le pela. ¿Te acuerdas de las protestas esas para derrocar a Otto Pérez Molina y la gran puta? Fuimos a nosotros a la zona 1 y después fuimos a ese hotel Maya Excelsior. Sí, al Maya Excelsior. Nosotros, después de las protestas, caminando, sol y todo. Esas yardas en oferta. Te zampás 3-4 de esas, ya no sos el mismo. Ya no sos el mismo. De hecho, acabamos de grabar con que de hecho ahí grabó Giovanni, que sacamos una canción que se llama Gitano, que ahí está en nuestras plataformas. La vi en Spotify. Sí, esa canción fue dedicada al bar ese. Qué bueno. Gitano, con una cerveza en la mano, wow, aquí nos juntamos. Como muy nostálgico, ¿va? Está muy bien, este lugar. Entonces, si te das cuenta, entonces es punk. Sí, por ahí. Es ponqueto el sonido. Mira, Luis, y será mucho abuso que si te puede echar un pedacito de una cerveza más. A ver si me recuerdo. O del claroscuro, lo que te llegue. Ahí nos tocamos un pedacito. Dale, esa es un poco así. Sacarlo escondida. Ya no me fregues, ya no me hagas más cosquillas.
coro, ¿verdad? Cantamos. Es que estamos tan cansados de amanecer sin una mujer a nuestro lado. Será la tensión de la bomba. Me duele la cabeza, me irá a beber mejor. Una cerveza más. Una cerveza más. Oh, yeah. A la gran, hombre. ¡Bien, hombre! Aplausos, muchachos, por favor, hombre. Mano, yo cantaba esa ganas de rola. libar me dieron ahorita, no sé qué pasó. Yo cantaba esa rola. Yo ni mujer conocía, ya quería tenerla en el ombligo. Mano, yo era güerito. Porque yo conocí Radio Viejo porque mis primos mayores. Perdón. Yo conocí Radio Viejo porque mis primos mayores les gustaba un vergo la música. Yo entraba al cuarto de esa mara cuando no estaban. Y puta, el claroscuro. Entonces ahí empecé a escuchar Radio Viejo yo. Me acuerdo una vez que de los primeros tanes que teníamos, y aquí había un canal 21 que era un canal evangélico cristiano. Ajá. Y había, no me recuerdo el nombre, pero recuerdo con cariño al señor gringo, ¿entendés? Que era, creo que el que dirigía el canal. El propietario. No sé, ¿verdad? Porque yo decía en el canal 21 y ahí andaba aquel, entonces no sé qué rol jugaba aquel, pero ahí andaba. Pero aquel me habló y me regañó por esa canción. Me dice, ¿cómo puedes cantar eso? ¿Cómo puedes decir esas cosas a la juventud? ¿Te putearon? Sí, yo digo... Ahí no le dije nada, pero si supiera dónde iba a parar. ¿A dónde va la onda ahora? ¿Va? Nosotros tocábamos kinder, ¿entendés? Claro. Y yo sé que es difícil que puedas elegir entre un disco porque cada uno va contando una historia, una parte de tu vida. Entonces, elegir cuál ha sido el mejor o el más productivo o el más bonito es difícil, casi que imposible. Pero del claroscuro, ¿qué es lo que más te gusta? Mira, que claroscuro pienso que logramos hacer un como resumen de dos épocas de Radio Viejo, ¿verdad? Porque bien pudimos haber sacado un disco antes o dos. ¿Ah, sí? Sí. Muchas canciones que se perdieron, que vienen de la textura de una cerveza más y de gitano. Ahí componía bastante el Toto, el primer bajista. Hizo muchas canciones que nunca sacamos, ¿verdad? Y eran buenas, interesantes como... O sea, que sí tocaban, pero nunca las metieron en un disco, un cassette. Sí, pero la verdad que casi nunca las tocamos. Las ensayamos y las practicamos de cara a hacer algún disco, pero no nos iba dando... O sea, no teníamos el dinero, ni nos contrató ninguna disquera, ni nada. Entonces se iban como que quedando rezagadas en el tiempo. Y en Gitano pues tocábamos los covers y tocábamos las canciones que nos iban pegando. Ahí vos vivías de la música, Luis. Bueno, ahí estaba estudiando. O siempre... bueno, vos estudiabas con el apoyo de tus papás. Sí. Y el grupo era como un hobby que te producía algún ingreso. No, tampoco un hobby, ¿eh? porque sí, era serio, pues, ¿no? O sea, sí, pero sí podría decir que sí, ¿no? Ok, eras un estudiante. ¿Y te recordás ponerle cuánto te pagaban ahí en el Gitano? Bueno, más o menos eran como 350 quetzales. ¿Por toque? Sí, y todos. Para todos, va. Llevado eso eran como 3,000 de hoy. Ponete. Por ahí vas. Por ahí vas. Sí. Pues para que nos alcanzaba para alquilar. La verdad, pero sí era poquito. Si no te quedaba piso así que vos dijeras, me voy a ir a chingar o qué sé yo. Pues algo quedaba ahí y lográbamos. Bueno, de ahí hicimos un préstamo pero la verdad que la dueña de Gitanos fue súper buena onda. También fue un pilar para nuestra carrera, ¿verdad? Nos apoyó y fue una plataforma y ella siempre fue buena onda. Eso era como lo que... Así estaba el mercado en esa época. Claro. Y tomamos esa... Porque la verdad que fue histórico para los que logramos vivir ese momento. Tengo amigos hasta la fecha que todos los viernes que nosotros tocábamos, ahí estaban. Y rolaban las botellas y... O sea, rolaban en el sentido de que eran servidas y consumidas, ¿no? Exactamente. Y que las tiraran. Sí. Y fue una época divertidísima. ¿Te gustó un montón a vos la época de Gitano? Sí, fue divertido. Entonces, tiene esas canciones pre y esas canciones Gitano, y con ya un poquito post-Gitano está el claroscuro. Porque entonces una cerveza más es del principio de Radio Viejo. Pero ahí estoy, ya era reciente cuando se hizo. Ya si te das cuenta, es otro rollo. Para mí las canciones del disco es Contigo Volar o Ahí Estoy. No sé, pero yo creo que Ahí Estoy. Aparte tienen una versión en vivo ustedes que grabaron en Shela o en Toto o algo así. Ajá. Es una matraca de rola. O sea, creo que para mí el sonido de Radio Viejo puede definirse en Ahí Estoy en ese momento. Sí. Y como te digo, entonces eso era como nuestro avant-garde de ese momento, ¿verdad? Y entonces...
en vez de querer grabar lo que ya nos tenía aburridos, decidimos grabar lo que estábamos haciendo de cara a lo que sentíamos que era ese momento, ¿no? Pues Luis, pero eran unas letronas, ¿va? O sea, eran unas letras espectaculares las Gracias. Que tenían ustedes. Sí. Y muchas eran tuyas también. Sí. Pero sufriste el corazón, papá, ¿estás bien? ¿Cómo te sentías en ese momento? Es que, mano, eran unas rolonas. Y fíjate que más que porque si te pones a pensar, bueno, a mí es lo que me gusta pensar, y es lo que tal vez te puedo decir que traté. Yo lo que soñaba, porque más que ser músico y todo, quería, como te decía en un principio, causar el mood, ¿verdad? Entonces mi centralidad era la letra, en el sentido de que yo quería causar la emoción que los grandes artistas que yo escuchaba me causaban. Entonces yo quería tener ese lujo, ¿me entiendes? De poder lograr esa emocionalidad. Pero es que solo entre el pueblo y la ciudad, entre el sol y la luna, ahí estoy esperando que me quieras. Pues te digo, tremendo romántico. Te pasaste de longaniza, Luis. Sí. Y si te pidiéramos tocar un pedacito de una canción del claroscuro, otra que puedas o que quisieras compartirnos, ¿cuál sería? Bueno, la que se me hace fácil, como digo, no soy tan bueno. Ajá, sí. Pero solo para cerrar también lo que mencionabas tú, de lo de las letras. Entonces, sí me puse como a analizarme mucho a mí y analizar mucho mi entorno, como para poder tocar a través de la letra y que la música pudiese ser el background de esa poesía, ¿no? Ajá. Y pues gracias a Dios vamos, y la verdad que aunque sean unos cuantos, pues, pero pienso que la vida me ha dado ese regalo de... Digo, humilde, Luis. Unos cuantos, no. Mira, pero así sin casaca sí fuiste traidero, o sea... Sí, pero... es que el rockero tiene la definición de que era puto. Que el rockero tiene la debilidad de las mujeres y del licor. Pero fíjate que, bueno, obviamente, como te digo, tampoco nos queda, pero no era como... Pero no eras así tan de una tras otra, sino que sí llamabas a una sola. Es como por ejemplo, yo no te voy a decir que nunca me emborraché, pero no es que la centralidad fuera como que la fiesta, ¿no? Por ejemplo, yo jamás tocaba, bueno, una vez llegué a tocar borracho, pues, pero porque estábamos todos un poco defraudados. Con echarnos un qué pisados. Un qué pisado. Me voy a echar un qué pisado. Nosotros hemos hecho programas, podcasts y shows. Un qué pisados, hombre. Sí, nosotros vivimos en un constante qué pisados, hombre. Muy bien. Pero yo tenía el sentimiento, pero no sabía nombrarlo. Ahorita lo acabo de nombrar. Hay que hacer una camisa que diga un podcast qué pisados. Me voy a echar un qué pisados. Sí. Pero siempre fue una cosa seria, pues. Para mí, pues, ¿no? A huevos tenías que ir a... O sea, que queríamos hacer un buen papel. Porque... yo pienso que eso, como te decía, es para que más gente creyera en eso. El granito de arena que nosotros pudimos poner es que los que nos vieron tuviésemos la calidad que tuviésemos, porque obviamente fuimos creciendo también como artistas, porque uno empieza, no nace sabiendo, ¿va? Por supuesto. ¿Va? Pero entonces vas así creciendo, pero lo que sí nunca de mi parte puse en duda es que hay que sudar la camisola, ¿no? Hay que quedar todo lo que tenés. ¿Va? Entonces, si yo fuera jugador de fútbol, fuera aquel... a dejarlo todo. Aquel 5 que no descansa, y perdimos. Y que tal vez no sos tan talentoso ponerle como futbolista, pero le echas huevos y eso te hace diferente. Exactamente. Entonces, por ese lado era lo que no había que negociar, ¿verdad? Eso no negociables. Sí. De ahí, fíjate que... Buen ejemplo también para la mara, ¿va? O sea, tal vez no sos el mejor del mundo, pero si le echas huevos puedes llegar más lejos. Entonces, como te digo, no es negociable, ¿va? Y eso es lo fregado un poco en entornos... hablando ya así como generalmente y hablando globalmente tiene Guatemala. Guatemala tiene un poco, sufre de encerrarse y conformarse en sí mismo. Totalmente. Eso lo ha dicho mucho aquel. Entonces, el guatemalteco tiende mucho a que así estamos, somos pobres pero felices, que honrados. Llevamos la carreta. Con poquito, más vale una gotita perenne. Sí. Y eso te deja en un estatus, ahí te quedas. Sí, y por ejemplo, en ese sentido, como te digo yo, como satisfacción, desde mi perspectiva, puede ser que yo no sea tan famoso como Soda Stereo, pero alguna de mis rolas es tan buenas como la de ellos. Exacto. ¿Va? Entonces, con lo que teníamos, ¿verdad? Porque es que la vida se reduce a eso, porque si uno esperara a tener todo lo que tiene otra gente para hacerlo, nunca lo vas a hacer. Es mentira. Hay que hacerlo con lo que hay ahorita. Ese es el coartarse, lo que te quieren coartar los que no quieren que hagas. Que hagas, o los que no quieren que triunfes porque se van a sentir mal ellos.
Y nosotros aquí tenemos mucha culpa de que no quiero sentir mal a los demás. Entonces, come mierda, siéntase bien conmigo. Alégrense por mí, cerote. Pero si mis brazos están abiertos, brother. ¿Me entiendes? Sí. ¿Verdad? Qué bonito. Ángeles. Si tú y yo somos ángeles. Vamos, no me hagas daño. Si yo no soy un extraño. Si tú y yo somos ángeles. Muestra tu alma para ver dónde está tu verdadero ser. ¿Va? Vení, ¿qué ofreces, brother? ¿Por qué me estás atacando? Ajá. En vez de atacarme, decime qué tenés y yo te echo una mano. Pues esa es también una traca de rola, cerote. Qué analogía tan bonita, fíjate. O sea, hasta ahorita que ya me lo explicas, dices, puta, qué batracona, va. Es decir, hay una electrona. Vos, y ese disco, yo sé que ya nos saltamos del Claroscuro al Feria Paraíso. Voy a tocar esa. Dale, pues. Voy a tocar una de Claroscuro. ¿Va? Dale, pues. Dale. Ya no estamos en Feria Paraíso. Sí, pues ya nos estamos yendo a la mierda. Un pedacito, ¿va? Ya, dale, sí. A ver, ¿cómo es? Brother, qué rolona. Te miraré volver. Miren, tal vez alguien de la producción me puede pasar una mi cerveza, muchachos. Tengo ganas yo ahí. Te miraré mal, volver. hombre. ¿Tienes que hacer así? Pásame una mi cerveza. Tengo una sed ahí. De quedas peligrosas. Te miraré volver. Sí. Qué buena rola. Sí, linda. Es una rolona. Sí. ¿De qué año es esa rola, Luis? Sí, desde Claroscuro. ¿Va? Pero más o menos la escribiste por ahí, en ese sonido. Sí. Esa es del sonido nuevo, digamos. Del sonido nuevo, sí. Va, y luego viene, que se lo grabaste en primera generación. Sí. Luego, para mí, de lo que más me gusta del Feria Paraíso, aparte del concepto, de los músicos, de un sonido bastante más, no sé si depurado, prolijo sea la palabra correcta, pero me parece que le sacaste un sonidón a ese disco. ¿Dónde lo grabaste? Sí, ese ahí nos fuimos con el gordito Estrada, Audiotrack. En Audiotrack, aquí en zona 15. Sí, bueno, ahí estaba aquel allá por el aeropuerto. Ahí está Audiotrack. Ahí estaba Audiotrack en Qué buen años. sonido tiene ese disco. Pues, Luis, Sí. y yo tengo preguntas así de fan, que antes, mano, hacer un disco era carísimo. ¿De Sí. dónde consiguieron la ficha? Porque ahora, puta, una computadora, un iPad necesitas y tu microfonito medio 2.2 y vamos. vas. Sí, se necesita, bueno, se necesitó pues ahí ir acomodándonos y también que los estudios también como que tenían ganas de no solo estar grabando anuncios y de vez en cuando... Lo hacían por aunque sí tomara el arte, ¿no? Sí, un cachito. O sea que tampoco no es que te cobraran lo que le cobraba a una empresa para hacer Un jingle o algo así. un puto jingle, ¿me entiendes? Pero sí te cobra. Va, pero la onda es que todo... Que es cierto que es como mis compañeros músicos que estábamos allá en Estados Unidos, ¿verdad? O sea que, pues, mara que son profesionales de tocar, vamos. Tocan el lunes, martes, el domingo tienen 3 toques, 4. Y pueden tocar miles de canciones y tienen técnicas para que se les queden. Son unos músicos profesionales de la gran puta. Pero en eso,
llega Radio Viejo y lo que les ofrece es que en ese momento tenés la vibra que Radio Viejo recibe, ¿verdad? Que no se hace... después de tocar como en 20 fiestas, de repente te toque un concierto que ya sean 100, 1000 o 10 que estén enfrente, pero te están viendo así como, qué buena rola, qué buen solo. Entonces todo profesional quiere hacer algo también que no pase desapercibido. Por supuesto. ¿Ya? Y ese ha sido un problema conmigo. Yo por eso tocar así en lugares. Me acuerdo una vez que estaba tocando un amigo, no me acuerdo qué año fue, pero estaba en una como discoteca. Y me dice, Luis, toca, va a tocar, pues va y toqué. Y en eso estoy tocando, antes y la Mara hablando, antes me masqué. ¿Te baleaste? Sí. Bueno, ¿así los puteaste? Un poco, ¿verdad? Porque es el rollo del rockstar, es el rollo de hacer algo que le guste a la Mara, que lo aprecien. Esperando que me quieras. Ahí estoy esperando que me quieras. Perdón, pero si tienen un gesto conmigo, se los voy a agradecer. Si me dan un momentito, se los agradecería. Entonces, pero no fue putearlo, porque al final cada quien hace lo que quiere, pues, pero... Si me pueden escuchar, buena onda. Sí, ya después, ya me voy a ir a la mierda. Ya tranquilos, sigan chingando. Y luego viene yo recuerdo que del Feria Paraíso pasaron algunos años y con otra alineación te animás a hacer aquello que le llamaste el Aniglam, ¿te acordás? Bueno, ahí te trataste del libre, pero... me pasé libre y después del Aniglam. Del Feria Paraíso hay varias cosas que decir súper interesantes, ¿verdad? Que aparte de que lo grabamos ahí, la portada es una pintura de Marco Augusto Quiroa, un gran pintor guatemalteco, que de hecho las pinturas me recuerdan este estilo, algo así. ¿Se parece? Sí. No sé si es esta es de Leonel del Cid. Pero es parecido, muy parecido. Y si te das cuenta, tiene... No sabía yo, fíjate qué chilero. Sí. Qué interesante. Y ahorita vamos a sacar unos vinilos del Feria Paraíso. Sí. Qué lindo. Sí. ¿Nos apartás un par? Sí, por favor. Órale, gracias. Y conceptualmente experimentamos, pienso que sí. Bueno, este salió en el 98, 99. Tenía unos toques más a New Wave. Sí, y el amanecer con el track con el que abre el disco es una rolona también. Es interesante. Y si te das que tiene un poco más como New Wave, acompañado un poco con ciertas cosas de setenteras en los teclados. Entonces hubo más órganos, ¿verdad? Es un disco interesante con canciones destacadas. La Pops es una canción que da para hablar. Que pegó muchísimo. Esa fue de los himnos que hasta hoy siguen sonando bien. Sí, es una canción interesantísima. Es uno de mis orgullos como compositor. Como compositor, sí. También la hice con Giovanni. Y vuelve a niño, vuelve a nacer. Vuelve a nacer, básicamente. Sí, bueno, cuando me preguntan, ¿verdad?, cómo se me ocurrió, mis viejos tuvieron una nena. O sea, yo tuve una hermanita cuando yo ya tenía 18 años. Entonces, cada vez cuento que mi otra hermanita, yo le llevo 7 años. Y ella salió blanquita y yo salí negrito. Ella salió más como mi mamá y ahora más como mi papá, que mi papá más morenón. Negritos somos como... más de ese lado. Sí, somos como mi viejo. Y vos sos como mi hermanita, ¿no? Sí, pues ya. Más blanquito. Pero entonces mi hermana más chiquita era de nuestro bando, ¿entendés? Casi colochita y negrita. Que nació cuando vos tenías 18 años. Sí, entonces imagínate yo la imagen esa de mis viejos, ya más viejos, pues, pero, o sea, porque yo no me acuerdo cuando yo era bebé. Entonces puedes ver a alguien lo más parecido a mí que puede existir, que es lo mismo. ¿verdad? Exacto. Ya te entendí. Y entonces me puse a pensar, ¿verdad? ¿Te impactó eso? Imagínate, me puse a pensar, ¿verdad? Entonces, ella, y vos, ¿verdad? Y entonces... de esa ternura, de esa experiencia, yo fui así, de esa idea. ¿verdad? Sí, imagínate, yo fui así de lindo. Vuelve a nacer. Sí, entonces eso está en mí todavía, ¿me entiendes? Qué canción tan... Qué idea tan bonita. Qué idea tan bonita vos. Sí, qué lindo. Sí. No. Como te digo, me siento orgulloso, sí. Y básicamente... Y por eso dice que vienes de mamá. Muchas promesas y un solo amar. Sí, y de ahí, y de ahí lo traté, porque otra cosa que siempre he tratado con la rola, a mí no me gusta el rollo sufrido. Sí. No me gusta. Y no me gusta proponerlo y vender sufrimiento. Puta, pero Ángel sí es así sufrido, papá. Pero yo no quería.
Ángel, ¿dónde estás? En el cielo, supongo. Sí. ¿Cómo voy a llegar al cielo? O sea, ahí estamos pisados. Pero fíjate, pues, la de Ángel viene, la idea viene, bueno, como el click fue que yo terminé de jugar un partido de básquetbol. Ganamos. A huevos, alto, básquetbol. Sí, que a huevos. Y yo era el monstruo. Yo era como un Dennis Rodman. Sí, ¿ves? Bueno, El Dennis Rodman, mira. El Dennis Rodman. Es que yo también lo chingo con Dennis Rodman porque tiene actitudes así como locas, como ese cero. Sí, Pero yo era el que Luis Rodman. Yo era el que agarraba los rebotes y así al peleador. limpiaba el área. Sí, el monstruo. Ajá, huevos. Y agarra la bola y con los codos así va. El trabajo sucio. Váyanse a la verga, pues. Ajá. Y un empujón. Ni empujón, solo ponías el cuerpo duro y volaba a la verga. Y si te está mal parado ahí, ¡ta! Y entonces ganamos, vamos, y así como que excitado, como con ganas de fiesta y todos. En el furor de la victoria. En el furor de la victoria me sentí solo, entonces, es una mierda. Y en eso volteé a ver así, y una chica se me queda viendo y me sonríe, ¿no? Entonces, así como te sacan, te descolocan como que vas así de bajón. A huevos. Te da una sonrisa. Y la muchacha se fue, vamos. Una niña como yo, de mi edad, pues en un colegio que fuimos allá a ganarles. Y entonces me quedé pensando que cómo es que porque después me vi a mí mismo, ¿ah? Y entonces ya no voy a decir que, sino que iba a decir. Entonces me alegró el rato, vamos. Y entonces me quedé pensando cómo esas ideas y esas actitudes te afectan tanto. ¿Cómo te afectará a la gente que te ha cuidado o que está contigo o que te ama, ¿no? Y cómo no, a veces no los podemos como sintonizar, pero nosotros sabemos que ahí está. Y junto con eso, que yo de niñito, mi abuelita me ponía a rezar todas las noches: Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche. ¿Va? Y entonces ya no estando mi abuelita, ya no estando alguien amado, dice uno, entonces es mi ángel de la guarda. Entonces yo traté de hacer esa conexión entre lo amado a alguien que lo cuida a uno, ya sea solo porque, por ejemplo, ahorita no estoy con mi hijo pequeño, pero mi hijo pequeño está conmigo. O sea que yo ahorita no me voy a tirar de aquí porque estoy pensando a huevos. Mi hijo me sostiene su memoria ahorita, ¿no? Y además también la memoria de los que ya no están. Que por cierto, la hermanita esa que nació cuando yo tenía 18 años murió a los 7 años. ¿Va? Entonces hay una canción en el disco libre que se llama Seti. Esa la escribí por eso. Ahí la escuchan, ¿no? Tremenda. No me digan más porque no me quiero descomponer. Sí, pero un traguito de chela. Sí, pero entonces imagínate, entonces por eso se me ocurrió la edad. Entonces yo no lo miro como el lado sufrido. En el lado de lo de la Pops,